Puerto Rico, o sea, nosotros en este país vivimos una realidad alterna. Nosotros vivimos con un guille de continente, donde no apreciamos cada centímetro de una isla que es 100 por 35, que si tuviéramos toda la población seríamos cerca de 9 millones de habitantes, si incluimos los que están en Estados Unidos. O sea, piense que una isla de 100 por 35 tiene 500,000 propiedades en subutilización o abandono. Dele casco a eso. Una isla de 100 por 35 no valora su tierra, no le da el valor a su terreno, no maximiza el uso de la tierra. Esa es una cosa bien loca. Y no solo es loco, sino que si ya creaste un problema, lo que es verdaderamente demente es que no se busca una solución rápida. Y llevamos décadas discutiendo lo que sabemos todos que hay que hacer. ¿Cómo vamos a maximizar el uso del terreno? O sea, porque no tiene sentido que una isla en el mundo, que no es del tamaño de Australia, porque Australia es una isla, pero gigantesca. Bueno, pues espérate, son otros 20 pesos. Pero nosotros tenemos un guille e ínfulas de continente que yo no lo entiendo. Entonces, tenemos un montón de propiedades abandonadas y no pasa nada, ahí están. Y viene alguien, y Nick, literalmente, viene alguien de la familia y dice, no, es que yo no quiero vender. Ah, pues, y como nadie tiene los chavos para ir al tribunal a obligar a vender, no, es que esa es la casa de papi, yo no quiero la casa de mami, yo no quiero, no, es que tenemos que dejarla ahí de resguardo. Y pasan los años y la casa abandonada. Conozco casos personalmente de familiares de uno que la casa se abandonó, casa en perfecto estado, 3 hermanos, uno de los hermanos quiere vivirla rentada porque no tiene con qué pagarla, no tiene con qué comprarla, se trancó para venderla, los otros hermanos no tienen chavos para ir al tribunal a obligar a la venta. Y ahí está abandonada la casa, lleva 5 años abandonada y no pasa nada porque el municipio no la ejecuta, ojalá, no se declara estorbo público. Ojalá fuera eso, Jay. Las peleas familiares por la herencia que hacen que las propiedades no se vendan y se abandonan no empezaron hace 5 años. Claro. Estas peleas empezaron en el 1800, en 1900, en 1000. O sea, toda la vida ha habido eso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y a dónde voy, verdad? Con un planteamiento tan estúpido. Esa pelea se dio hace 60 años, ya toda esa gente se murió y ya esa propiedad no tiene dueño. Tiene que haber una forma en el que el sistema legal reconozca que la propiedad ya no tiene dueño. Y nuestro sistema legal, piensa eso. Es la loca, ¿verdad? Mira que es sencillo. Tú puedes botar en la basura algo y todo el mundo asume que hay que llevárselo porque eso es desperdicio. Pero una propiedad tú no puedes hacer eso. Por más que tú la prendas en fuego, la dejes que sea un criadero de cucarachas para los vecinos y haga lo que sea, tú no despreciaste esa propiedad, esa es tuya. Y yo creo que esa mentalidad tiene que cambiar. Tiene que haber un momento en el que Puerto Rico entienda, nosotros hemos pasado una historia de cambios generacionales, de emigraciones masivas hacia los estados, que han ocasionado que haya propiedad abandonada como si hubiese pasado una guerra. O sea, si tú miras la cantidad de gente que se fue de Puerto Rico y luego murió, es solamente, ¿sabes?, similar a lo que hubiese pasado en un país después de una guerra. Y cuando tú tienes ese nivel de migración y ese nivel, por lo tanto, de abandono de propiedades, tú tienes que empezar a decir, pero ¿qué pasa con la propiedad? ¿Cuáles son los mecanismos? Hoy en día hay 2 mecanismos. Eso no pare más. O tú haces un proceso de expropiación por declaración de estorbo público, que es un proceso bien tímido, que la gente que mejor lo hace, lo que han logrado son 1,000 propiedades, cuando el problema es de 300,000 propiedades, ¿verdad? En Puerto Rico, y el mejor pueblo que lo hace no es San Juan. San Juan tiene 160 propiedades declaradas de estorbo. ¿Cómo tú, en qué cabeza cabe? Que en San Juan hay 100 propiedades, te consigo yo en la urbanización donde yo crecí. ¿Ok? Así que es un proceso que olvídate de ese proceso. Y parte de mi trabajo cuando yo estaba en la Comisión de Hacienda fue meterle mano al proceso, y yo le metí mucho tiempo al asunto de estorbo, que es uno de los mecanismos. Es importante reformar, pero el más importante es el crimen. Porque, Jay, cuando pasó la pelea de la familia en el 1950, que no se pusieron de acuerdo para vender la propiedad, dejaron de pagarle el crimen en algún punto.
Y en algún punto esa propiedad, cuando se murió todo el mundo, nadie mandó un cheque. Y por tanto, esa propiedad acumuló deuda a razón de que en Puerto Rico hay 3,000 millones de dólares en deuda que no se ha cobrado de crimen. Y esa es la que está contabilizada. Hay gente que dice que es más, hay gente que dice que es menos. Son billones de dólares. Que es un billón. Billón más, un billón menos. Pero eso, entonces imagínate tú que tú tienes el derecho, como Estado, a ejecutar deuda de gente que no existe. Para retomar propiedad para la gente que sí existe. Y no lo hace. Y no lo hace. Y tiene gente emigrando. Y gente emigrando porque no consigue porque casa. no consigue propiedad. Y tú tienes ese poder en la mano. Y no haces nada. Y no haces nada. Y yo creo que ese es el gran, que yo no sé, yo creo que esta vez la vez más poética que lo he expresado, pero es que estoy buscando hasta poesía, porque es que alguien tiene que escucharlo. Alguien tiene que decir, caramba, yo creo que en Puerto Rico esto es una herramienta que no se puede desperdiciar. Entonces, tienes oferta congelada. O sea, los precios, todo el mundo se queja de los precios de las propiedades, pero la demanda está, la gente quiere propiedades, pero entonces la oferta no la libero, no dejo que la gente lo compre. Hay propiedades, deja que la gente la compre, crea un mecanismo legal, haz una subasta con esa misma deuda para que la gente vaya, se presente, compre la propiedad, arregle la propiedad y vuelva a su uso productivo, nada más con que cambie de dueño. Es suficiente. De hecho, parte del problema, Nick, es que tú vas a buscar cómo conseguir el dueño y no lo consigues. O sea, si yo quiero comprar una casa a alguien hoy, muchas veces no se consigue. Y te lo puedo decir yo por experiencia. Yo llevo en el mercado de bienes raíces desde que yo tengo 23 años. Y todo el tiempo es lo mismo. Todo el mundo quiere la casa. Mira, mi hija se acaba de graduar de la universidad o se casaron o lo que sea. Al final hay una casa que sé que está abandonada en mi calle, en Country Club. La de la esquina, toda la vida abandonada. Esa casa la pude haber comprado yo. Esa casa la pudo haber comprado alguien de la urbanización. Probablemente eran los primeros. Y no, pues está ahí. ¿Y quién está a cargo? Bueno, hay un proceso del municipio de declaración de estorbo. Mira, el municipio, por más que quiera, Jay, puede ser el municipio más bueno, más proactivo. No va a poder ejecutar la magnitud de propiedades que hacen falta y menos cuando tienen que depositar el valor de esa propiedad en el tribunal. Los municipios no tienen dinero para eso. Tú tienes que usar la deuda del crimen. No hay otra forma. Tienes que poder descontar la deuda que esa propiedad acumuló a tu favor para poder entonces y precisamente poner esa propiedad en uso y precisamente productivo. por eso donde va, sé que tú presentaste un proyecto, más bien el senador Zaragoza presentó el proyecto y tú estabas a cargo de buscar que se moviera y siempre trae problemas porque los alcaldes tienen intereses encontrados, algunos están de acuerdo, otros en desacuerdo, y el problema que tenemos hoy, principalmente, para mí es la emigración. O sea, yo no puedo entender cómo gente que sabe que la situación económica se va a complicar cuando se acaben los fondos federales, que ya estamos viendo el fin y que Donald Trump está cortando, cómo no tenemos prisa para evitar que nuestra gente siga emigrando. Porque eso significa que no va a haber quien me limpie el fundillito. No. Eso significa que no va a haber quien me atienda, que me haga el patio. Eso significa que no hay quien me arregle mi propiedad cuando necesita una construcción, que no va a haber quien me sirve en el restaurante. La cantidad de negocios cerrando porque no tienen empleados. O sea, la cantidad porque no aparece, punto. O sea, eso, pues yo necesito que la gente no emigre. Pero ¿cómo no van a emigrar si no consiguen dónde vivir? Y entonces, para terminar mi punto con eso, Nick, la única solución, yo creo que te está presentando ahora, que es la única solución que va a poder hacerse, que es rápida. Tú dejaste de pagar la luz y el agua en el 2005, en el 2010, pues esa propiedad ya no es una residencia principal, por tanto, esa propiedad tiene que pagar el crimen. Y ponemos triple daño o doble daño de crimen en caso de que tú tengas una sobretasa, y entonces esa propiedad, el que pague la deuda del crimen se quedó con ella. Y ya está. Y esa propiedad se convirtió en una propiedad de inoficiosa a una propiedad que esté en el mercado y se pueda arreglar. Y Nick, ahora con los costos con los aranceles, los costos de construcción y falta de mano de obra, está mucho más complicado arreglar una casa. Pues la gente que son dueños, cuando tú los contactas y le digas, si no me pagas tanto y arreglas esa casa ahora, simplemente es declarar esto lo público, la perdiste. No van a poder, ni siquiera van a poder, o sea, no va a poder ni ponerla al día en su propiedad, en la deuda de crimen, ni va a ponerla al día en arreglarla, porque es que simplemente no va a haber los recursos. La propiedad va a seguir abandonada y empeorando y va a seguirse dilapidando. No hay otra alternativa. Ojalá la hubiera, pero
Y tú viste en el clavo, Jay, la gente se va de Puerto Rico porque la matemática entre sus ingresos y sus gastos no funciona. Los ingresos son fijos, o sea, los ingresos varían bien poco. Los salarios en Puerto Rico varían, o sea, de un año a otro, la gente no tiene 20% más de salario, pero sí puede tener 20% más de gasto. ¿Y cuál es la estructura de gasto de la gente? Si tú miras, por ejemplo, los estándares que usa FHA y Fannie Mae, ellos estiman que 30% del gasto es la vivienda, o sea, una tercera parte es la vivienda. Entonces tú tienes que poder, para evitar que la gente diga, mira, esto no hace sentido vivir aquí, me tengo que ir, tú tienes que poder bajarle ese costo de vivienda a la gente. Igual que tienes que bajar la luz, igual que tienes que bajarle el costo de poner a sus hijos en colegio dando buenas escuelas, igual que tienes que hacer, ¿verdad? Pero el costo que está ahí es el costo de la vivienda y tiende a ser 30%, es uno de los costos más grandes. Y no es un issue en el país, no se discute cómo entonces bajar ese costo de la vivienda. Y tú dices, por ejemplo, pues ¿cómo tú bajas? Pues tienes que bajar el costo de adquisición de esa vivienda, porque el costo de construcción de la vivienda, entonces son propiedades abandonadas, sigue creciendo. A medida que siga subiendo el costo de reconstruir una propiedad abandonada y con años que pase, el problema se hace peor. Porque año que pase que tú no resuelves este problema, es año que se acumula más inventario, es año que la propiedad se abandona más, es año que te cuesta más arreglarla. Y la única forma realmente, y de nuevo, aquí hay dos formas de arreglar el problema. Yo creo, ¿verdad? Y estoy completamente de acuerdo con el alcalde de que tú tienes que poder darle a los municipios una herramienta para hacer costo efectiva, ¿verdad? La expropiación, calculando correctamente la deuda del CRIM, que eso es en esencia lo que está planteando el alcalde. ¿Cómo que yo nada más como CRIM cobro 5 años para atrás y la propiedad lleva 20 abandonadas y 30 abandonadas y no me está pagando contribuciones? No, usa esos 20, 30 años de contribuciones que la propiedad no pagó desde que la abandonaron los que la abandonaron, para que entonces cuando yo vaya al tribunal a expropiar esa propiedad, yo no tenga que poner todo ese dinero que vale la propiedad, sino yo solamente voy a poner lo que realmente es la diferencia entre lo que vale versus lo que me deben en el municipio. O sea que eso ayuda al flujo de caja para que el municipio pueda hacerlo. Pero yo creo que además de eso, la emergencia es tan apremiante en la vivienda asequible que no se puede dejar solamente, aun cuando tú hagas ¿verdad? Esa reforma, los municipios, muchos, son 78. Sí. No todos van a estar, aún con las herramientas lo van a hacer. Así es. Así que tú tienes que buscar algo a nivel nacional y dos, tú tienes que buscar un mecanismo que se haya aprobado. Y para mí la ejecución de deuda del CRIM, de nuevo, pero propiedades no habitadas. Y aquí esto es bien importante. Claro. Porque tú no le vas a quitar a gente que está atrasada, que está viviendo la propiedad, su propiedad está en buen estado, o ellos están en Estados Unidos y bendito, tú no vas a meterte ahí. No. Pero en propiedad abandonada, tú tienes que poder ejecutar y subastar en masa para que haya gente y la gente pueda comprar esas propiedades. Y no puede ser, o sea, yo no creo en eliminar el derecho hereditario como los países comunistas. Lo que estamos planteando ninguno de los dos es eso, al revés. Lo que estamos planteando es que el derecho hereditario no puede ir por encima del derecho de la vida de la gente y tú tienes un justo valor en el mercado. Y si esa propiedad está abandonada, ¿cuál es su justo valor en el mercado? Pues ninguno. En la práctica, lo que deuda del crimen. O sea, esa es... No, y que cuando la gente... Pero es bien sencillo. Cuando se ejecuta una propiedad abandonada y se ejecuta por su deuda del crimen, se le paga el crimen. Y lo que sobre es de los herederos. Claro. Y ese es el estado de derecho actual. Y como quiera, si el heredero hubiese vendido la propiedad... En pública subasta hubiera sido eso mismo. No, y si lo hubiese vendido ellos en mercado, como quiera tenía que pagar el crimen. O sea, en el cierre se descuenta la deuda del crimen. O sea que al final del día no estás haciendo nada que no hubiese pasado. Simplemente la subasta, en vez de hacerlo a ellos, lo hizo el Estado, porque el Estado tiene un interés apremiante de proveer vivienda y de evitar todos los problemas que estábamos viendo gracias a que no hay un mecanismo de qué hacer con la propiedad abandonada en Puerto Rico. Y mi punto es que no puede haber ninguna, o sea, Nick, y termino. No somos un continente, puñales. O sea, ¿qué parte de que no somos una isla? Y eso suena bien loco, ¿verdad? Como que, wow. Pero es que, dime, ¿qué isla del mundo puede darse el lujo? O sea, si nosotros fuéramos Greenland, que Puerto Rico cabe 285 veces allí, y ellos tienen terreno de verdad. O sea, son 285 veces más grandes que nosotros, y viven menos personas que en Llorén Torres.
pues yo te puedo decir, pues mira, deja la propiedad allí que se chave, porque pues whatever, aquí hay terreno de vicio. Si fuéramos Canadá, pues te puedo comprar esa teoría donde hay, ¿verdad? 40 millones de habitantes y tiene y más de 3/4 de la nación está vacía. Pues yo puedo entender ese argumento. Pero aquí, en una isla de 100 por 35. Yo no lo puedo entender ni en Groenlandia, yo tampoco, ni en Canadá. Pero, ¿y tú sabes por qué? Pero puedo comprender que un continente se comporte así. No puedo entender cómo una isla no se comporta así. De verdad, no puede ser. No puede ser que nosotros, y más una isla que tiene 6 millones de migrantes. O sea, que 6 millones de personas que han decidido que no van a seguir en Puerto Rico porque tienen otras opciones mejores. O sea, eso debería taladrarnos en la psique y decir, no, pues este sistema hay que evidentemente, ¿cómo yo evito que la gente emigre? Pues buscando, una de las cosas que más hace que evita que la gente emigre es que la gente compre casa, porque ahí se sembraste una raíz, por una de las razones principales por las cuales parte del problema de las Apalaches fue, en Estados Unidos no ocurrió a la gran magnitud que ocurrió aquí, fue porque allá la gente vive de renta, la gente renta mucho más que compra. Hay mucha gente comprando, pero ciertamente hay mucha más gente que renta propiedad porque no tiene un interés de quedarse perpetuidad donde vive allí, porque tiene oportunidad de empleo, porque es un continente y te, ¿verdad? Cierran la fábrica en Kentucky, la abrieron en Ohio, pues me mudé para Ohio. Chévere. Eso, aquí en Puerto Rico la gente compra y parte de los problemas que hubo en los estados fue que simplemente pues, la gente emigró porque tenía renta, porque podía migrar. En Puerto Rico nosotros tenemos una cultura de compra, pues eso evita que la gente emigre. ¿Qué es lo más que necesita Puerto Rico hoy? Que su gente vea en opción de crecimiento y desarrollo económico quedarse en Puerto Rico. ¿Qué fue lo que catapultó la estrepitosa caída de Japón de ser la economía que iba a sobrepasar la de Estados Unidos a convertirse en una economía en decrecimiento, en deflación? Deflación, gente. En Japón hay deflación. ¿Por qué? Porque su población envejeció dramáticamente y no trajo migrantes. Su población murió dramáticamente rápido. Búsquese la cantidad de gente de casi 100 años en Japón, que usted va a ver que es gigantesca. Pues esa realidad, que fue lo que provocó que Japón de los años 80, que iba a pasar la economía de Estados Unidos, en los años 90 se convirtió en una economía en decrecimiento y después en deflación, le está pasando ahora a China, porque no tiene migrantes. Puerto Rico tiene una situación tan mala como la de Japón en 10 años. Puerto Rico, en lo que pasó en Japón, en 40 años de decrecimiento de población, en Puerto Rico pasó en 10 años, porque fue una emigración masiva después de la caída del 936, la gran recesión económica y simultáneamente el decrecimiento de nuestra economía provocó una emigración gigantesca, más obviamente el envejecimiento a la vez de los baby boomers. Pues eso pasó a la vez. Pues nosotros tenemos que hacer cosas dramáticas para evitar que siga pasando. La ley es bien sencilla. Mira la solución. Toda propiedad que deba más de 10 años de crimen se presume abandonada. Simple. Y yo voy a cobrar esa deuda del crimen en el tribunal para subastar esa propiedad y que alguien la compre. Si usted vive la propiedad, aunque me deba los 10 años de crimen, la sacamos aparte, no se le va a ejecutar la casa. Pero yo tengo que poder identificar esas propiedades que están abandonadas y que encima de estar abandonadas no están pagando, como el resto de los contribuyentes, sus contribuciones. Vas a conseguir, Jay, de esas 300,000, hay 99% de propiedades que tienen deuda del crimen. 99%. Eso es datos del Centro de Reconstrucción del Hábitat. Entre las que tenían exoneraciones indebidas con gente que se murió hace... Si tú buscas el aging de las exoneraciones nada más, tú vas a encontrar casas exoneradas que el dueño tiene 200 años. Mira qué sencillo, un análisis tipo Dodge simple. Ve detrás de esa propiedad, ejecuta esa propiedad en masa y deja que la gente que sí existe compre la casa que sí necesita. De lo contrario, no habrá puertorriqueño aquí, ni extranjero. ¿Va a seguir más cara? Y el problema es que empeora por año, como tú mencionas, y entonces va a bajar el valor de las propiedades de los que sí tengamos, porque la emigración se va a seguir disparando y llegará un momento en que ese desfase va a provocar que las propiedades que quedan bajen de valor. No pasa hoy, porque hoy todavía tenemos una economía, pero vamos pronto en esa dirección. No, eso va a pasar lo que pasó en el 2008 al 2012, cuando se colapsaron los precios de la vivienda, porque llegó un momento que emigró tanta gente que simplemente ya no había interés en comprar vivienda, y entonces pasó lo que pasó en Holanda. El día de los tulipanes llegaron a colapsar. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes, porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.